no nos no debemos de mostrarnos indiferentes ante la situación que vemos, no política, no de injusticia social, no de falta de empleo, no de problemas económicos, sino ante la realidad de que las almas se están perdiendo sin Cristo. Eso debería de ser lo que de veras causa angustia en nuestro corazón. Estaba leyendo un comentario donde hablaban de un comentario de Charles Spurgeon sobre perdón, es otro pastor que hablaba sobre cómo en una iglesia habían cambiado de pastor, habían quitado un pastor y habían puesto a otro, y entonces le preguntaron a uno de la congregación, ¿por qué quitaron ese pastor? Y dijo, es que ese pastor todo el tiempo estaba diciendo que nos vamos a ir al infierno. Y le preguntaron, ¿y su nuevo pastor? Dice, nuestro nuevo pastor dice todo el tiempo que nos vamos a ir al infierno. Entonces le preguntan, ¿cuál es la diferencia? Dice, es que el primer pastor, cuando decía nos vamos a ir al infierno, lo decía feliz. Y el segundo pastor, cuando decía nos vamos a ir al infierno, lo decía triste. Entonces ahí está la diferencia. ¿Entienden la diferencia de cómo decimos las cosas? Lo que Pablo está diciendo aquí es, sí, los judíos se están perdiendo, se están yendo al infierno, están separados de Cristo, pero no estoy contento sobre eso, me duele en mi corazón, y ustedes tienen que estar viendo a su alrededor, a sus vecinos, a sus familiares, a la comunidad mexicana en general, y tienen que estar sintiendo dolor en su corazón y sintiendo una carga, porque ellos también conozcan a Cristo. Y no, yo les digo todo esto, hermanos, porque quiero que mantengan una perspectiva clara sobre lo que cómo la Biblia dice que nos deberíamos de sentir. Y esta situación que estamos viviendo de elecciones debe de ser un recordatorio de cuáles son las cosas más importantes para México, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante? Y esto es lo que es realmente importante, la salvación de los mexicanos. Que conozcan a Cristo, ahí es donde radica la verdadera importancia. Ahora, no digo todo esto para decir que no es importante la labor social y la justicia social y que tenemos que preocuparnos por los pobres y que hay trabajo que hacer y que es importante hacerlo también, pero todo ese trabajo tiene que llevarnos al Evangelio y a mostrarles, a ayudarlos más allá de nada más darles comida o darles ropa o darles casas o educación, es llevarlos a Cristo, ¿entienden? Mucho, mucho más profundo. Y a veces cuando estamos leyendo un capítulo como Romanos 9, podríamos sentir como que no es muy práctico en la vida real, como que es difícil aplicarlo, pero solo quiero mostrarles cómo es que dentro de todo esto que se está hablando sobre justicia social, es extremadamente práctico Romanos 9. Muy práctico. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los grandes problemas de cualquier sociedad es el racismo, ¿no? La idea de que hay superioridad de una persona a otra simplemente por cómo somos físicamente. Les quiero decir algo, este capítulo de Romanos 9 tendría que destruir por completo esa percepción. ¿Por qué? Porque Pablo ya está, y vamos a estar viendo esto más adelante, ya dice en el versículo, ¿se acuerdan? En versículo 11, cuando habla de Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Y cómo continúa diciendo? No depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, todos esos aspectos que vamos a estar viendo acerca de la libertad de Dios en elegir soberanamente, debe de hacernos sentir la fuerza de que no hay nada en nosotros mismos por lo cual Dios nos da lo que nos da. No tienes tú ningún valor en ti mismo que te haga merecer las cosas que Dios nos da, los dones que Dios nos da. Así que, ¿qué pasa entonces con el racismo? ¿Entienden la implicación? Si Dios es libre y Dios da y Dios escoge y es fuera de nuestra capacidad de hacer cosas o no hacer cosas, entonces, ¿cómo puedo yo ver a otra persona como que vale menos? No puedo. No puedo porque todo lo bueno que hay en mí no es por mí, es por Dios. Dios no dijo, Natán, es listo, piensa, razona, le echa ganas, mide 1.80. Esas cosas, esas son las características que estoy buscando. Ese es el tipo de persona que quiero usar. No, eso no es lo que Dios vio en mí. Porque no había nada en mí que me hiciera merecer lo que Dios ha hecho en mi vida. Nada. Entonces, todas las ramificaciones sobre justicia social y sobre cómo tratamos a la gente y cómo cuando vemos a alguien en necesidad actuamos, todo eso sale de tu percepción, tu fundamento bíblico, doctrinal sobre tu relación con Dios. Debe de salir. Si recibimos gracia, damos gracia. Si recibimos amor, mostramos amor. Si recibimos misericordia, mostramos misericordia. Entonces, es una cadena que se manifiesta en la sociedad y los cristianos debe ser muy evidente en los cristianos estas características. Ya vimos algo sobre eso en Romanos 8, ya estuvimos viendo muchas cosas, pero en el capítulo 12, cuando lleguemos al capítulo 12, solo quiero que lo vean. No estamos viendo el capítulo 12, nada más me estoy aquí adelantando. ¿Cómo empieza el capítulo 1 del capítulo 12? Versículo 1 del capítulo 12. Dice, así que, ¿saben qué significan esas palabras? Así que, ¿cómo que así que? Así que, o sea, Romanos 9, 10, 11, ¿no? Así que, y el capítulo 12 va a tratar con todos estos aspectos, cómo mostramos misericordia. Por eso es que dice, por las misericordias de Dios, que es lo que tú has recibido de parte de Dios, así presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, todo lo que estamos viendo, no lo vean abstracto, no lo vean como algo que es difícil de aplicar, no lo vean como algo que ¿y ahora qué hago, no? Con esto. Piensen en todas las ramificaciones y todas las implicaciones que tienen para su vida práctica, día a día, porque Pablo hace eso en el libro de Romanos. Pablo nos muestra cómo es que tiene una aplicación práctica y lamentablemente nos tardamos años en llegar a eso, pero espero que a lo largo del camino podamos estar haciendo este tipo de conexiones para que todos ustedes puedan estar viendo que al estar hablando de doctrina, al estar hablando de los atributos de Dios, estamos también hablando de cómo tenemos que actuar nosotros. Bueno, vimos en los versículos 1 al 3 la semana pasada. El día de hoy vamos a estar viendo los versículos 4 y 5 de Romanos 9. Y ya estuvimos viendo aquí esto que ya les explicaba. Es el sentir de Pablo, la angustia de Pablo con respecto a la nación judía. Y todo esto
Porque precisamente acaba de decir Pablo, ¿no? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Entonces, ¿cómo puede ser que los judíos, que son la nación de Dios, los escogidos de Dios, estén separados de Dios? Si acabas de decir, Pablo, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, y ellos son los elegidos, los escogidos. Algo está mal aquí. Y recuerden que el capítulo 9 al 11, los capítulos 9 al 11 van a estar contestando esta pregunta que está en el versículo 6. No es una pregunta, es este planteamiento. No que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, todos esos 3 capítulos son una explicación de Pablo de por qué es que no ha fallado la palabra de Dios. En que los judíos lo han rechazado, ¿no? Parece que falló, pero no. Entonces, vamos a leer estos versículos. Estas personas, versículo 3, sus hermanos de Pablo, los que son sus parientes según la carne. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que vamos a analizar hoy, estos 2 versículos. Hay mucho aquí. Lo que hay aquí es 7 privilegios. Son 8, pero yo agrupé 2 en una categoría, entonces son 7 en mi lista. 7 privilegios de Israel. ¿Ok? Lo cual nada más hace más grave el problema, ¿no? O sea, Pablo simplemente está mostrando qué tan triste realmente es la situación. O sea, no nada más que son mis parientes, mis compatriotas, que eso sería nuestro sentir hacia los mexicanos también, ¿no? Qué triste. ¿Cuántos mexicanos que no conocen a Cristo y nos debe de doler en nuestro corazón? Pero no nada más eso, para agregar a ese dolor es Dios le ha dado a ellos 7 privilegios o 8 privilegios que hacen todavía más triste el hecho de que estén perdidos sin Cristo. ¿Cuáles son estos 7 privilegios? Vean en el versículo 4, dice adopción, gloria, pacto. Pacto lo vamos a juntar con promesas que vienen más adelante, la promulgación de la ley, el culto, los patriarcas, Cristo. Ahí están, estas son las cosas que vamos a estar viendo. Ahora, lo que quiero que vean, y ahora este va a ser el enfoque, porque acuérdense, queremos que esto sea práctico en nuestra vida diaria. Entonces, esto lo estaríamos viendo probablemente el año que entra, pero me voy a adelantar porque quiero que lo vean y quiero que al irlo estudiando ya lo vean anticipadamente. Al ir leyendo estos privilegios, quiero que vean cómo estos privilegios dados a los judíos se aplican a nosotros, ¿sí? Quiero hacer esta conexión que creo que es la misma que hace Pablo y que vean, o sea, que ustedes se apropien cada una de estas cosas. Ahora, es que el libro de Romanos, acuérdense, o sea, nosotros lo hacemos un poquito raro esto, ¿no? Vamos versículo por versículo estudiando, pero el libro de Romanos probablemente era una carta que se leía en un solo servicio, ¿no? Cuando originalmente se envió y se le echaban de principio a fin y ya, y ahí estaba. Entonces, en un solo servicio tenían todo el panorama de toda la carta, y nosotros de repente como que perdemos ese panorama porque estamos yendo tan despacio, pero entonces vamos a tratar de hacer estas conexiones. Capítulo 11, versículo 7. Aquí empieza una sección sobre cómo es que nosotros recibimos o disfrutamos de los privilegios y las promesas dadas a Israel. Porque dice Pablo, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado
y los demás fueron endurecidos. Más adelante, en el versículo 17, van a entender un poquito más claro de qué está hablando Pablo, porque dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, vamos a un día llegar a ese pasaje. Pero mientras les digo esto, nosotros, gentiles, esta categoría que estamos casi todos aquí, gentiles, la única razón por la que somos salvos es porque fuimos injertados dentro de las promesas dadas a los judíos. Jesús dijo, la salvación es de los judíos. Dijo eso. La salvación es de los judíos. Si tú no te vuelves judío de alguna manera u otra, no puedes ser salvo. Por eso dice Pablo en Romanos 9, versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque hay una categoría, hay algo muy especial sobre lo que de veras significa ser judío, que es recibe las promesas dadas a Abraham. Y eso es lo que va desarrollando en los siguientes versículos. Y lo vimos también en Romanos 4, lo vimos en otras partes del libro de Romanos. Entonces, nosotros también somos israelitas. En el sentido más amplio de esta palabra, hemos sido incluidos. Hemos sido injertados en el olivo. Y creo que eso es el énfasis que está haciendo Pablo. Es por eso que no tengo tanta tendencia hacia el dispensacionalismo, porque no me gusta hacer tanta división entre Israel y la iglesia. Creo que hay más unidad que división en la Biblia entre Israel y la iglesia. Y al ir viendo cada uno de estos puntos, quiero mostrarles cómo se aplican a nosotros. Punto número 1, adopción. Dice, son israelitas de los cuales son la adopción. Esta palabra solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Pero las frases más cercanas a esta palabra de adopción aquí en Romanos 9:4, las frases más parecidas también son de Pablo. Y adivinen dónde estaban. En el capítulo 8 las estudiamos, ¿no? Entonces, para entender de qué está hablando Pablo cuando habla de adopción, vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de la adopción. Vean Romanos en el capítulo 8, versículo 15. ¿Se acuerdan? Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es lo que acaba de decir Pablo en el capítulo anterior. Esto es lo que significa ser adoptado, que puedes decir, Abba, Padre, papito. Es una relación íntima, cercana con Dios. Y en el versículo 23 dice, versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, tiene que ver con la salvación en Cristo Jesús, tiene que ver la adopción con convertirse en hijo de Dios y tener esta nueva relación íntima con Dios, a través de la cual disfrutamos de todos los privilegios de lo que significa ser un hijo de familia, ¿no? Si tú eres el hijo, es diferente, ¿no? A que si eres
cualquier otro cuate, ¿no? Que está por ahí en la calle, ¿no? Yo no cuido de todos los niños de México como cuido de mis hijos. Tengo una cierta responsabilidad para con ellos y además tengo una cierta relación especial con ellos, que es diferente, porque son mis hijos. Y este es el sentido en el cual Pablo está hablando acerca de la adopción. Y creo que entonces cuando dice son israelitas de los cuales son la adopción, tiene en mente este sentido más amplio, este alcance de este privilegio que tiene que ver con nosotros también, la adopción que ahora es nuestra. Número 2, la gloria. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 18 del capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad, ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, hay gloria que nos espera. Existe una gloria que Dios ha preparado para todos los que son sus hijos, que es la esperanza de nuestro futuro. Tenemos que pensar en la gloria venidera, y esta gloria de la que está hablando son israelitas, de los cuales son la adopción. Eso es algo en lo cual, un privilegio en lo cual hemos sido incluidos. La gloria, eso es un privilegio en el cual seremos incluidos. Número 3, el pacto. Y aquí voy a juntar el pacto con las promesas, porque creo que tiene que ver las dos ideas, aunque Pablo las separa, pero vamos a analizarlas juntas. El pacto y las promesas. ¿Cuáles son el pacto y las promesas? ¿Qué es lo que le ha prometido Dios a los judíos? ¿Se acuerdan de... Hoy en la mañana estábamos celebrando algo aquí, ¿no? Que se llama la Cena del Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesús con respecto a la copa? Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Saben qué significaba eso? Significaba, todos los pactos que Dios había hecho se cumplen en el nuevo pacto. Todos los pactos que Dios había hecho se cumplen en el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Cuando tú te vuelves parte del nuevo pacto, te apropias de todas las promesas y todos los pactos hechos por Dios. Esto lo vemos más claramente en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él sí, por medio de nosotros. ¿Lo ven? Entonces esto que los judíos, privilegio de los judíos, también nos abarca a nosotros. Es un privilegio que Dios ha extendido a nosotros como gentiles. Número, ¿qué vamos? 4. Opción, gloria, pacto, promesas, promulgación de la ley. Número 4. La promulgación de la ley. La ley.
En el Antiguo Testamento leemos acerca de la ley y lamentablemente muchos cristianos ven la ley como algo ajeno a nosotros, ¿no? O sea, piensan en relación de ley y gracia. Así que ley, no, eso no es lo nuestro es la gracia, ¿no? Y entonces tenemos la tendencia, o he escuchado a muchos que tienen la tendencia a pensar que la ley no es para nosotros. Y les voy a enseñar cómo es que la ley sí es para nosotros y que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre ha habido ley, siempre ha habido gracia. No es como que Dios escribió ley en el Antiguo Testamento y luego se le ocurrió, también se me hace buena idea lo de la gracia, ¿no? Entonces voy a agregarle ese punto ahora. No, Dios siempre ha mostrado gracia y esa es la única manera en que cualquier persona puede ser salva. Y siempre ha existido la ley, porque la ley tiene un propósito muy, muy específico. Vean lo que dice Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso está la ley, para que tú te calles. ¿No? Es que yo, nada. Es que tú nada. No tienes ningún argumento, ninguna manera de presentarte delante de Dios a través de tus propios esfuerzos, de tus propias obras para que Dios te pueda aceptar. Y la ley lo deja muy claro porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que es lo que viene más adelante de este versículo, ¿no? No hay justo ni aun uno, ¿se acuerdan? Todo eso está en este capítulo. Ahora, entonces la promulgación de la ley también es un privilegio que extiende a nosotros porque fue dado para nosotros también. Dios dio la ley para ustedes, gentiles, para que se den cuenta que necesitan a Cristo y que están completamente incapaces de merecer la salvación y de ser aceptados por Dios. En el capítulo 10, versículo 4 de Romanos, vemos este punto y aquí está la clave. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que la ley te tiene que llevar a Cristo. Para eso está, para que lleguemos a Cristo a través de ella. Y si no llegas a Cristo, no sirve de nada, ¿no? Entonces cuando Pablo dice que de ellos es, que estos israelitas, la promulgación de la ley, está hablando de algo que extiende también a nosotros, que abarca a todo el mundo. La promulgación de la ley tiene el mismo propósito para los judíos que tenía para nosotros, que es mostrarnos que necesitamos a Dios enteramente. Ese es el punto. Número, ¿qué sigue? 5. El culto. ¿De qué está hablando cuando dice el culto? Estos rituales que hacían los judíos, los cuales iban y ¿qué hacían? Mataban un animal, ¿no? Mataban un animal, decían, esto es lo que Dios pide, derramamiento de sangre. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Cuando vimos he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analizamos el concepto de la Pascua y en 1 Corintios 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y lo leímos en Éxodo capítulo 12. Así que entendemos que
esto del culto que fue dado a los israelitas también fue dado para nosotros porque estaba diseñado para mostrar que Dios requería un sacrificio para poder perdonarnos. Pero este sacrificio de animales no era realmente lo que estaba perdonando los pecados, sino simplemente era un símbolo de lo que vendría y solamente estaba apuntando hacia eso, como dice en Romanos 3 también, ¿no? Por causa de todos los pecados pasados por alto anteriormente, Dios mostró su justicia a través de Cristo. Es decir, cuando Cristo vino, Dios mostró que era absolutamente justo en haber estado pasando por alto ¿cuántos años de pecados? Desde Adán y Eva. Diciendo, sí te perdono, sí te perdono. ¿Cómo? ¿Porque maté un animal? ¿De veras un animal me puede perdonar? No, no realmente. Nada más que tú no sabes lo que representa ese animal. Tú no sabes que ese animal representa a mi propio hijo que algún día va a dar su sangre por ti. ¿Entienden? Entonces, este culto, este ritual de sacrificios que se daba año con año en el pueblo judío, llega a un punto en el cual Dios dice, nada más falta un cordero más falta. Y se acaba. Y efectivamente viene Cristo y cumple el sacrificio final y absoluto necesario para perdonar el pecado de toda la humanidad, no nada más de los judíos. Entonces, el culto dado a los judíos también es un privilegio que nos abarca a nosotros. Porque ese culto apuntaba hacia Cristo y nosotros ya hemos visto a Cristo, ya hemos visto su sangre, ya hemos creído que esa sangre es la única que nos puede perdonar y justificar delante de Dios. Así que el culto aplica a nosotros, porque de eso se trataba. Número, ¿qué? 6. De quienes son los patriarcas. De quienes son los patriarcas. Y aquí están los padres, que son ¿quiénes? Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, ¿cómo van? Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Estos son los patriarcas probablemente que tiene en mente Pablo. Y quiero que vean en Romanos 11. Romanos 11, versículo 28. Una explicación de este punto. Nuevamente, vamos hacia adelante, nada más para que lo vean. Dice en Romanos 11, 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los patriarcas. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, es decir, ellos rechazan al Mesías, ellos no lo ven como lo que era, ¿no? El Hijo de Dios enviado al mundo para redimirlos, pero los gentiles sí lo ven y por lo tanto ellos se convierten en enemigos de Dios por causa de nosotros, ¿no? Que sí aceptamos al Mesías y somos incluidos dentro de este olivo, recibimos estas bendiciones, estos privilegios. Pero dice aquí, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, hay muchas cosas que vienen aquí desde atrás, o sea, desde el capítulo 9, y es que Dios dice, ok, aquí está este hombre que adora la luna es su Dios, yo lo voy a llamar de Ur de los Caldeos, libremente, porque yo quiero, se llama Abraham, y voy a cambiar su nombre a Abraham. Y después, ¿qué pasa? Nace Isaac. Pero primero, ¿quién nació? Ismael. Y dice Dios, no, yo no quiero Ismael, quiero Isaac. Después nace Jacob y Esaú y dice Dios, yo quiero a Jacob, no a Esaú. Y va escogiendo quién es, a través de quién va a llevar a cabo esta promesa. Y Dios es libre de hacerlo. Dios tiene toda la libertad de tomar estas decisiones
y de escoger a quien Él quiere, pero sí va haciendo estas promesas. Pero Dios no está atado a nadie. Y dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces Dios les promete, sí, voy a cumplir mis promesas a su descendencia. Y dentro de esa descendencia estamos quienes creen. Nosotros. Pero son amados los judíos por causa de que a través de ellos vinieron estas bendiciones para toda la humanidad. Pero estos patriarcas, esas promesas hechas a ellos, nosotros estamos disfrutando de las bendiciones de esas promesas. ¿Lo ven? Entonces, aún este aspecto de los patriarcas nos incluye a nosotros. Se extiende a nosotros. Y el punto más espectacular de todos los puntos que Pablo quería mencionar sobre los judíos, lo dejo hasta el final. ¿Cuál es? Punto número 7. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan 1, 11 al 13 es el pasaje que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, vino a ellos porque ellos sí lo recibieron, ¿no? Todos los que crean en Él. Aunque los judíos como nación no lo hayan recibido. Entonces, bueno, aquí están estos puntos, estos 7 puntos. Ahora quiero quedarme para terminar en este último punto acerca de el Cristo, porque esto es una parte crucial de este pasaje. Y creo que Pablo explica muchas cosas muy interesantes aquí. ¿Quién era el Cristo? ¿Quién era? ¿Quién era este hombre que vino? Este Mesías. Pablo explica quién era. Dice, número 1, según la carne. ¿Eso qué quiere decir? Fue un hombre. Un hombre. 100% hombre. Según la carne. O sea, no fue la imaginación de unas personas, no fue nada más una experiencia espiritual. Realmente, tangiblemente, ahí estaba. Lo podían ver, lo podían tocar, lo podían escuchar. Fue una persona. ¿Se dan cuenta? Dios alguna vez estuvo aquí en la tierra encarnado como un judío. Él se hizo un judío. Y lo rechazaron. ¿Qué otra cosa dice Pablo acerca de él? El cual es Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre la deidad de Jesús, pero probablemente este es uno de los más explícitos. Si alguna vez alguien le dice, no es cierto, la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. ¿Cómo no? Lo dicen en muchas partes, muchísimas partes. Y ese es uno, vayan a ¿no? Díganles, a ver, vamos a Romanos 9:5. Dice, Cristo, el cual es Dios. Entonces, no nada más era un hombre, también era Dios, completamente Dios. Y el hecho de que menciona sobre todas las cosas, claro, nosotros entendemos, y esto ha estado a lo largo de todo el libro de Romanos, también resucitó porque está sobre todas las cosas, aún sobre de la muerte. Entonces, eso aún verifica con mayor certeza que deberá ser a Dios.
porque ni la muerte podía vencerlo. Nada está sobre de Él, sobre de Cristo. Nada, porque es Dios. Eso es lo que significa ser Dios, que no hay nada sobre de ti. Todo lo que existe está debajo de ti. Todo lo que existe es inferior a ti. Y por último dice Pablo, bendito por los siglos. ¿Por qué terminar Pablo diciendo esto? Bendito por los siglos. Es como casi, como que Pablo al ir escribiendo esto o al ir dictando esto, de repente empieza a surgir dentro de él la emoción de lo que está diciendo acerca del Mesías. Sí, de ellos eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Cristo mismo, hecho judío a través de ellos, que se hizo carne, pero que también es Dios y está sobre todas las cosas, venció a la muerte. Y Pablo irrumpe en adoración, ¿no? De repente ya está adorando, porque está contemplando todas las cosas acerca del Mesías y acerca de Cristo, que son tan gloriosas acerca de Él y tan difíciles de creer inclusive, ¿no? ¿Cómo es que Dios se hizo carne? ¿Cómo es que Dios estaba aquí entre nosotros? ¿Un Dios, un judío? Y entonces termina diciendo, bendito por los siglos, bendito por los siglos. Aquel que es digno de toda adoración, aquel a quien todos deberíamos estar viendo y poniendo nuestra esperanza en Él, porque Él es aquello a través de lo cual Dios quería redimir a la humanidad. Era su sangre a través de la cual quería cumplir el propósito que tenía en todo lo que había venido haciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Bendito por los siglos. Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Eso es lo que significa bendito por los siglos. Que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es decir, Él es la esencia de lo que significa ser bendito. Él es la esencia de toda la bendición que tú y yo podríamos recibir. Cualquier bendición tiene que venir de Él. Él es la fuente de toda bendición. Él representa lo que es cualquier bendición y en su persona radica la definición de lo que significa ser bendito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuando nosotros cantamos que bendecimos el nombre del Señor, eso es lo que estamos diciendo. Él es el único que realmente merece bendición. Él es quien es bendición. Él es la gloria y la majestad de todas las cosas que existen, la fuente, el propósito de todas las cosas. Es decir, de repente no hay manera de explicar esto, ¿no? Más que decir, te bendigo, Dios. Te bendigo porque tú eres esas cosas. Y todo lo bueno que yo puedo recibir viene de ti. Entonces, tenemos 7 cosas delante de nosotros que Pablo dice son de los israelitas. Pero cuando sigan leyendo estos capítulos se van a dar cuenta, no son nada más de los israelitas. Se han extendido a nosotros todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿quieres estas cosas para ti? ¿Quieres estas 7 cosas para ti? Adopción, gloria, el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, el culto, los patriarcas y especialmente, más que todas las demás cosas, Cristo mismo. ¿No quieres esas cosas para ti? ¿No quieres que Cristo mismo, este Mesías hecho
de los judíos hecho hombre, sea tu Mesías, sea tu Dios? Puede serlo, puede serlo. Porque Dios ha provisto la manera en que estas promesas y estas cosas se extiendan a toda la humanidad. Entonces tú y yo podemos con todo el gozo en nuestro corazón decir gracias, Señor, porque yo estoy disfrutando de esta lista en mi propia vida. Yo estoy viviendo estas cosas porque tengo una relación con este Mesías, una relación personal. He sido adoptado por ti, tengo la esperanza de la gloria futura. Todas las promesas que leo en la Biblia, leo los salmos, leo tantas cosas en la palabra de Dios que digo, esto es para mí, tú lo escribiste a tu pueblo, a los judíos, pero es para mí también porque he sido incluido. Y los patriarcas y las promesas que le hiciste a ellos, he sido incluido en ellas también. Entonces, ¿qué queremos para México? Que el presidente sea, ¿quién? Eso es lo que está en la mente de las personas ahorita, ¿no? En la mente de toda la gente está, ¿quién va a ser el próximo presidente de México? Y yo leo un pasaje como esto y digo, ¿quién es el próximo Dios de México? ¿El Dios de los judíos? Sí, que Él sea nuestro próximo Dios, que Él siga salvando almas, que siga redimiendo a la gente para su gloria, porque ese es el final de todas las cosas. Saben, la persona que quede electa el día de hoy solo va a ser presidente por 6 años. Pero Dios será rey por siempre. Entonces, prefiero poner todo mi esfuerzo en trabajar para ese reino, ¿no? En trabajar para un reino que no es un sexenio, es un reino eterno. Y este mensaje que acabamos de leer el día de hoy, la inclusión de los gentiles dentro de las promesas hechas a los judíos, es el mensaje del evangelio que tú y yo predicamos y que creemos y que la gente tiene que conocer, que no lo ha escuchado todavía, que es, ninguno de nosotros merecemos salvación, ninguno de nosotros merecemos misericordia ni gracia, pero Dios no las ha otorgado como extensión de las promesas que le hizo a los judíos, dando a su Hijo, enviando a su Hijo como sacrificio perfecto, derramando su sangre, para que todo aquel que ponga su fe en Él y lo vea a Él como su única esperanza para ser justificado delante de Dios, sea justificado, sea santificado y tenga la esperanza de gloria futura y de una eternidad juntamente con Cristo, reinando para siempre en un estado perfecto y eterno. Que Dios nos ayude como iglesia a vivir con esto como lo que más espacio ocupa en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos la oportunidad de vivir en un país democrático a través del cual vamos a elegir a nuestros gobernantes. Te pedimos, Señor, que les des sabiduría a quienes ganen esta elección para gobernar este país y que tú sigas especialmente, Señor, obrando a través de tu pueblo, a través de tus hijos para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio, Señor, que es lo único que da propósito, da razón a nuestra existencia, que es lo único, Señor, en lo cual ponemos nuestra esperanza y es lo único en lo cual deberíamos todos los mexicanos tener nuestra esperanza. Así que, Señor, ayúdanos a nosotros a ser los portadores de este mensaje para que ellos también crean en ti.
En nombre de Cristo Jesús. Amén.